Bien, chicos, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Empezamos con el tema clasificación morfológica, ¿sí? ¿Qué nos dice la clasificación morfológica? Pues aquí observamos que nos dice según el sistema de conjunción, tenemos verbos regulares, verbos irregulares y verbos defectivos. ¿Listo? Pero vamos a ver según su estructura. Según su estructura tenemos verbos simples que están compuestos por una sola palabra, verbos compuestos que están, están compuestos por dos palabras, ¿ya? Y tenemos los verbos de paráfrasis verbal, que son oraciones cortas, ¿ya? A continuación, vamos a observar. Ya, justo se está conectando su compañero. Muy bien. Tenemos entonces en el verbo regular. En el verbo regular podemos tener lo que es en primera persona yo amo, ¿no? Segunda persona tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis. Verbo regular, como bien lo conocen también como el verbo simple, ¿ya? Amo, ama, donde se puede considerar todas sus derivaciones del verbo. Ahora, ¿cuándo se considera verbo irregular? Cuando se agrega el estoy, ¿no? O estás, ¿no? O cuando también se puede decir, por ejemplo, estamos jugando, ¿no? Es un verbo irregular, cuando el verbo no se puede mencionar o no se puede escribir en una sola palabra, sino es necesario utilizar un componente más. ¿Listo? A ellos también se le puede considerar como los verbos compuestos. ¿Listo? Tenemos el verbo defectivo. ¿Por qué defectivo? Porque hay verbos que no se pueden cambiar según su estructura, perdón, según sus accidentes gramaticales. No tienen modificaciones. Aquí en estos verbos se hace falta del paráfrasis verbal, es decir, utilizar otras palabras para acomodar a ese verbo. ¿Listo? O para darle sentido. Por ejemplo, tenemos el verbo en el verbo yo, por ejemplo, en indicativo presente no hay verbos. No se puede mencionar. Ni tampoco en subjuntivos presentes, ni imperativos presentes. ¿Por qué, Miss? Porque no hay un verbo exacto para mencionarlos. Pero si yo diría, por ejemplo, digo haber traído. Cuando digo haber traído está en pasado, ¿verdad? No hay un verbo donde yo pueda acomodarlo al presente, porque yo no voy a decir haber traigo, ¿no? No lo puedo decir. Entonces, así como estos, es donde encontramos ciertas dificultades, por decir, al mencionarlo, ¿ya? Pero que estos verbos morfológicos ayudan con las reglas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tercio personal. Cuando te consideras en primera persona, por ejemplo, ¿no? Él, tenemos en segunda persona, por ejemplo, perdón, en tercera persona dice llueve, llovió, lloverá. ¿Cuál es el verbo? Llover, ¿correcto? Bien, aquí tenemos la definición. Lo voy a voltear. Tenemos la definición exacta, ¿ya? De los verbos. Nos dice, verbo simple. Cuando es una sola palabra, nos da un ejemplo donde dice, Macarena impresionó al público. Un solo verbo, una sola palabra. Verbo compuesto.
ha impresionado. Macarena ha impresionado al público. Macarena está cantando. Eso es cuando agregamos a la palabra, ¿ya? Va a depender mucho de la estructura. Cuando hablamos de según estructura, podemos ver que el simple es una sola palabra, el compuesto entre dos palabras y la paráfrasis es una oración corta, es decir, de tres palabras a más. Por ejemplo, el público fue impresionado por Macarena. Paráfrasis verbal, mira, Macarena va a impresionar al público. Ya, eso es en futuro, va a impresionar. Así como estos ejemplos, según su estructura, uy, ya, wow. Tenemos, ahora sí, los verbos auxiliares. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Pues nos dice que estos verbos acompañan al verbo principal para expresar los accidentes gramaticales. Pierde como auxiliar el significado habitual que le corresponde como verbo simple. Es decir, ¿a cuál le dan mayor importancia? ¿A esa acción o a la palabra que le acompaña? Por eso se les llama verbos auxiliares. Como por ejemplo, el haber, ser y estar. Hemos encontrado en algunas oraciones como por ejemplo, haber reído, ¿no? Miss, pero ¿cuál es el verbo? ¿Haber o reído? ¿No? Entra en cierta discusión, pero ambos se vuelven importantes cuando se juntan, por eso le llaman verbos auxiliares, ¿ya? Mayormente eso lo vamos a ver en los verbos compuestos, porque el haber, el ser y estar forman parte de los verbos compuestos. Forman paráfrasis verbal, por ejemplo, el soler, deber, poder, querer, saber, ¿no? Tener que correr. Cuando decimos tener que correr es una paráfrasis verbal, porque forma parte ya de una oración corta, ¿ya? Pero ojo, no quiere decir que porque ya estamos utilizando hasta 3 palabras o más, las demás prestan menos importancia. No, todas forman parte de la misma acción. ¿Listo? Tenemos entonces los ejercicios, pero vamos a continuar con la explicación de clasificación sintáctica. Nos dice que la clasificación sintáctica tiene la función del verbo. Desde el punto de vista sintáctico, el verbo funciona siempre como núcleo. Ojo, ¿pero de quién? Del verbo predicativo o del predicado verbal, como lo quieran llamar. Entonces, el verbo forma parte del núcleo del predicado verbal en relación con su naturaleza. Puede o no llevar complementos. Por ejemplo, sin complemento, el perro huyó. Únicamente el huyó es el verbo que forma parte del núcleo del predicado. Según sus complementos, el perro mordió en la pierna. Ese verbo sigue siendo el núcleo del predicado. ¿Listo? Ahora, tenemos los verbos copulativos. Miss, ¿qué serán los verbos copulativos? Pues nos dice que son aquellos que sirven de enlace o cópula entre el sujeto y un complemento obligatorio, que carecen de significado léxico. Ejemplo, tenemos, tus ojos son. Miss, ¿pero qué son? O sea, esa palabra son viene a ser un verbo copulativo. El son, parecer, permanecen, resultan, constituyen, quedaron y están. ¿Listo? Son verbos copulativos que unen al predicado, pero que también son considerados verbos, ¿ya? Tal vez en alguno de los análisis que vamos a realizar en las oraciones vamos a encontrar ciertos verbos copulativos y debemos de identificarlos. Tenemos un sabías que nos dice que el verbo satisfacer se conjuga igual que hacer. Son incorrectas las formas de decir satisfací o satisfaciera, ¿no? Esos son incorrectos. Se dice satisface y satisfaciera.
satisficiera. Bien, tenemos el verbo no copulativo. Entonces, ¿quiénes forman parte del verbo no copulativo? Nos dice que pueden constituir por sí solos el predicado, pues presentan significación real del proceso verbal. Por ejemplo, tus ojos duermen, ¿correcto? Termina en una única palabra, ¿ya? Tus ojos impactan, es decir, ya no hay más palabras para agregar, ¿ya? Se le dice no copulativo cuando ya no hay conexión a nada. O sea, ya no puedes agregar, ¿no? Tú no puedes decir tus ojos duermen cerrados, porque ya se sabe que están cerrados, ¿verdad? Ya no se necesita agregar otra palabra. Tus ojos impactan. ¿Qué voy a decir? Impactan demasiado si ya la palabra impacta está siendo, por decir, la más relevante, ¿no? Muy bien, entonces acuérdate, copulativo es cuando une y no copulativo es cuando ya no se necesita agregar más. Los verbos transitivos, ¿qué son los verbos transitivos? Pues nos dice que son los que dentro del contexto de la oración poseen objeto directo o complemento directo. Ahora bien, Miss, ¿qué es el objeto directo? Si hablamos del objeto directo es de quien se habla. Por ejemplo, dice, Lucho saborea, pero ¿qué saborea? Un delicioso helado. Sabemos que únicamente se está saboreando un helado. Ahora, nos dice que esos tipos de verbos transitivos, ¿ya? Debe contar, es necesario contar con un objeto directo, ¿ya? Por eso dice transitivos. Es importante, si no, no se considerarían transitivos, ¿ya? Para eso también tenemos a los intransitivos, como por ejemplo, son verbos que carecen de objeto o complemento directo. Muchos verbos son intransitivos por naturaleza. Por ejemplo, por naturaleza, ¿quiénes son intransitivos? Vivir, morir, llegar y caer, ¿ya? Ejemplo, Lucho llegó por la noche. Pero esa palabra llegó, ¿ya? No necesariamente puede tener objeto directo, ¿ya? Llegó por la noche a la plazuela. Simplemente se puede considerar el término de con ese verbo. Lucho llegó por la noche a la plazuela. ¿Listo? Por ejemplo, si yo digo, Lucho vive, ¿no? Puedo decir vive la vida, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser con un objeto directo. Simplemente se le considera así nomás. Para que le dé más sentido. Ahora, uy, ya está. Verbos reflexivos. ¿Por qué se le llama verbos reflexivos? Porque son verbos transitivos cuyo objeto directo hace referencia al propio sujeto. Nos dice que el pronombre átono, no, que funciona como objeto directo, el me, te, se, nos, corresponde a la misma persona gramatical del sujeto. Por ejemplo, Jorge se miró en el espejo. Esa palabra se está haciendo está haciendo un reflejo a la misma persona de quien se habla, es decir, del sujeto, ¿no? Por ejemplo, tú te apuntaste en la lista o en la nómina, ¿no? Tú te, es decir, se vuelve reflexivo, ¿ya? ¿Por qué dice tú te? Te apuntaste, porque únicamente no puede decir tú apuntaste, ¿no? Es el verbo compuesto, por decir yo me detengo, ¿ya? ¿Cómo? Sí. ¿Ya? Tenemos el verbo recíproco. ¿Por qué recíproco? Porque acá sí hablamos de dos personas, de dos a más en realidad. Nos dice que son verbos reflexivos que expresan una acción mutua de los sujetos que la realizan. Concuerdan con los pronombres nos, os, se. Por ejemplo, ella y tú se miraron.
¿ya? Nosotros nos queremos. Porque si no colocamos ese acompañante nos, no se vuelve recíproco, simplemente se considera, nosotros queremos, pero no se sabe en realidad qué quieren, ¿no? ¿Cuál es la acción? Pero si decimos nos, hace referencia a que dos personas están, o sea, del verbo querer, amar, ¿no? De un sentimiento. ¿Listo? Ahora, verbos cuasi reflexivos. Los cuasi reflexivos emplean los pronombres me, te, se, nos, os. Son signos enfáticos cuasi reflexivos que no señalan la relación del proceso verbal sobre el propio sujeto. Nos dice, por ejemplo, Janina se cayó cerca al mar. Se cayó frente al mar. Ahora, me moriré en París con aguacero. Si bien es cierto, dice, cuasi reflexivos, es que da, por ejemplo, cierto conocimiento de que se está hablando de quién, de una, de una, de un mismo sujeto. ¿Listo? Por eso me dice, me moriré en París. Pero cuando digo me, ¿de quién estoy hablando? ¿Quién será el sujeto? Yo, mi, claro, la primera persona, ¿verdad? Cuando dice, Janina se cayó se cayó cerca al mar. Ese se hace referencia de que la segunda persona se está cayendo, ¿verdad? Segunda o tercera también puede ser. Por eso se le llama cuasi reflexivos. Es por decir, como presenta cierta duda, ¿no? Cierta duda en que no se sabe exactamente quién está hablando, ¿no? Pero va a depender mucho del verbo el que la acompaña para saber con exactitud y el modificador directo. Por eso siempre he mencionado que es muy importante la estructura del verbo. Uy, acá no se nota, ¿no? Lo voy a reducir. Ahora sí. Tenemos los verbos personales. ¿A qué hacemos referencias con verbos personales? Pues nos dice que son verbos que poseen sujeto. Por lo tanto, pueden ser reconocidos de manera expresa o tácita. ¿Ya? Tenemos también a los verbos impersonales. Son los que no poseen sujeto o el mismo no está definido en la oración. Es decir, el sujeto no puede estar presente en la oración, pero se le considera impersonal. Estos verbos son impersonales cuando se expresan en tercera persona y en singular. ¿Correcto? Mayormente los vamos a encontrar en tercera persona y en singular. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Los verbos referidos a fenómenos naturales. Cuando dice, ya amaneció en Moquegua. Esa palabra amaneció en Moquegua, se sabe que estamos hablando de un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los verbos amanecer, atardecer, llevar, nevar, oscurecer, ¿no? Y también los verbos hacer y ser, ¿ya? Con el verbo haber, nos dice, hay 1000 vicuñas listas para el chaco. Hubo 300 bailarines en la pista, ¿ya? Así como estos ejemplos, tenemos los demás verbos que ya se fueron mencionados, en las cuales ayudan a la identificación del verbo en la oración. Tenemos el verbo con signo de impersonalidad se. Por ejemplo, ¿no? Se hace tatuajes. Se comió un helado. ¿Listo? Muy bien, chicos. Nos va a corresponder mayormente. No. Vamos a trabajar lo que son ejercicios. Porque si bien es cierto, la teoría te da cierta explicación, pero ¿dónde nos vamos a llevar mayor conocimiento en la práctica y en el análisis? ¿Ya? En este tema tenemos mayormente
ejercicios que nos van a ayudar a identificarlos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los verbos copulativos. ¿Qué eran los verbos copulativos? Los que unen al verbo los que unen al sujeto con el predicado, pero el verbo no es preciso, ¿no? Pueden ser son, ¿verdad? Es, estar, entre otros. Por ejemplo, decimos, Enrique ya está en Lima. Cuando decimos ya está en Lima, vamos a hacer referencia a que es un verbo copulativo del verbo estar, pero no precisa, ¿no? No nos dice exactamente, nos da un verbo de una acción. Los verbos predicativos, ¿a qué se les considera verbos predicativos? A ver, adelante. ¿A quién se le considera o cómo se consideran los verbos predicativos? ¿Tú cómo lo identificas el verbo predicativo en una oración? Andrea, ¿cómo consideras el verbo predicativo en una oración? O sea, ¿tú cómo lo reconoces? Si bien es cierto, dije que los verbos copulativos son los que unen. Los verbos no copulativos son los que quedan. Por ejemplo, cuando digo, había un ejemplo que puse, ¿no? Tus ojos impactan, ¿no? Entonces, ya no hay a continuar, simplemente se queda. Ya, eso ya está en claro. Ahora te digo, ¿cómo tú los identificas el verbo predicativo? La misma palabra lo dice, predicativo. Y te pregunto, ¿en ese verbo tú encontrarás sujeto? ¿En el predicativo? Sí. ¿En el predicativo encontrarás verbo? Perdón, sujeto. ¿Sí o no? Mira, te pongo un ejemplo, mira. Mira, decididamente voy a ser mejor. Decididamente voy a ser mejor. Te pregunto, ¿hay sujeto? ¿Hay sujeto? No hay sujeto. Pero esta oración viene a ser, ¿qué cosa? Cuando dice voy a hacer, es un verbo de paráfrasis, bueno, es un paráfrasis verbal ¿de qué? Personal, porque dice voy a hacer. ¿Por qué se le dice paráfrasis verbal? Porque está compuesto por varias palabras, pero se está, ¿qué cosa? Se está mencionando. O también se le puede considerar, en este caso, el reflexivo, porque dice voy. Cuando dice voy, ¿a quién se está refiriendo? A primera persona. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer 2 puntos. Copulativos que unen sujeto con predicado y los predicativos que no tienen sujeto, pero que se considera, se pueden considerar también los reflexivos o los cuasi reflexivos o también los personales. ¿Listo? Vamos a analizarlos, pero primero nos vamos con los primeros ejercicios del primer tema. Ya eso lo vamos a ver en un ratito. Vamos primero por aquí. ¿Dónde estamos? Nos vamos por aquí. Ejercicios. Conjugamos los verbos en primera persona del presente indicativo. Encierra en un círculo el verbo irregular. Nos pide que únicamente hallemos el verbo irregular. ¿Ya? Y luego nos dice que ese verbo lo conjuguemos con primera persona. ¿Quién es primera persona? Yo, ¿verdad? Cuando digo del presente indicativo, ¿qué era indicativo? Que ya sé. Entonces vamos a hablar
Es un presente que se está realizando, ¿ya? Es un presente que algo que se ha cumplido, que se ha hecho, ¿ya? Por ejemplo, temer. ¿Cómo diría? Yo temo, ¿verdad? Temir no puede ser. Temer, si bien es cierto, es el verbo irregular, pero cuando decimos en primera persona, yo temo. Es algo que sí lo estoy sintiendo, algo que sí se va a realizar, por eso que lo estamos considerando indicativo. ¿Correcto? Ejemplo, amar. ¿Amo o amé? Amo, claro. Suspirar. Suspiro. En presente, ojo. Porque si no diríamos suspiré, ¿no? Satisfacer. ¿Se dice satisfago? ¿Cómo se dice? Satisface. Pero si lo digo en primera persona, ¿cómo sería? Es irregular, ojo, es un verbo irregular. Tú puedes considerar otras palabras que acompañan. ¿Cómo lo puedes decir? ¿Cómo lo puedes decir? A ver, satisfacer. Satisfago, estaría bien. Satisfazgo. Satisfazgo. ¿Cómo lo dirías? A ver, ¿o con qué otra palabra acompañarías? Yo voy a satisfacer. Voy, esa palabra voy lo ayuda a considerar presente, ¿ya? Diluir. Diluyo. Cocer. Coso. Cocer de cocción. Igual. Coso. Por ejemplo, partir. Parto. Partió. Porque si yo digo en partir, puede ser partir de partir, por ejemplo, un pastel o partir de marcharte. Tú vas a decir yo parte. Yo voy a partir. Voy a partir. Claro, para que se considere presente. Es que en el enunciado nos pide presente, pero si en caso te pide el enunciado, por ejemplo, en futuro o en pasado, ya va a depender mucho de la estructura, pues, ¿no? Si no es que nosotros estamos analizando esto porque en el enunciado nos pide en presente. Por ejemplo, resolver. Resuelvo. Alinear. Voy a alinear. Oler. No vas a decir yo olí. Oliendo. Huelo. ¿Cómo sería? Voy a oler. ¿Oliendo o huele? Yo huelo. Entrar. Voy a entrar. Salir. Empujar. Empujo. Ya no necesita ir con acompañantes, ¿no? Plantear. Planteo. Claro, yo planteo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a seguir trabajando con los ejercicios mientras voy a pausar por aquí.